Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles, estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por estar de manera permanente con nuestra señal, informándose con nuestro noticiero. Vamos a dar paso en esta hora y media, desde luego, a los análisis importantes también de país. Y para este día vamos a analizar precisamente este informe sobre la situación de país 2021, un entorno socioeconómico desarrollado precisamente por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia, y para ello pues quiero darle la más cordial bienvenida a el doctor Óscar Picardo, investigador educativo y director del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno tenerte acá con nosotros, Óscar. Gracias, Ernesto, es un gusto estar contigo, con Claudio y con la audiencia de Diálogo. Muchísimas gracias. También quiero saludar a Claudio de Rosa, economista. Bienvenido, Claudio, días de no verte. Qué bueno tenerte acá también. Es un placer estar contigo, por supuesto, con el público y compartir en esta mañana aquí con mi estimado amigo Óscar Picardo. Qué bueno, recién se dio a conocer este informe. Me gustaría conocer un poco cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances, y luego comenzamos en el desglose para ver el comparativo que se tiene con respecto a las proyecciones que también se tienen desde otra perspectiva. Cuéntanos un poco. En general, lo que se busca con este informe, que es socioeconómico, porque vemos en la parte social lo que presenta con mayor profundidad el doctor Picardo, y además la situación a veces de empleo, cómo estamos en términos de pobreza, etc. Y por el otro lado hablamos de la parte económica, donde nosotros tomamos datos oficiales. Y sobre eso en algunos casos se hacen algunas proyecciones para tener una fotografía de lo que está sucediendo, por ejemplo, cómo cerró el 2021 y algunas ideas cómo puede proyectarse hacia el 2022, donde nosotros como universidad hacemos un aporte desde el punto de vista académico y no político. Ok, son 4 énfasis: la situación 2021 y la perspectiva económica mundial y para Centroamérica, economía y repercusión social, dinámica del COVID. También se está analizando mucho el tema COVID, sugerencia ante la situación del país que vive de cara a el año presente. Sí, efectivamente es una foto, como comentaba Claudio, es una foto amplia que nos describe sobre todo el panorama económico, donde hay muchos datos, bastante información valiosa para el sector empresarial, para el ciudadano. Es un informe basado en evidencia, en fuentes confiables. En algunos casos recurrimos a herramientas propias de análisis. Y bueno, ya creo que hemos hecho en total 8 informes. Ya es digamos, un producto que estamos consolidando en la universidad y que se va a quedar de manera indefinida, de estar aportando esta información para la toma de decisiones y sobre todo con un punto de vista independiente y académico, ¿verdad? No, como decía Claudio, no político. La idea es compartir con la ciudadanía. Ok, es alejarlo un poquito de, digamos, de ese escenario político y evitar la contaminación y verlo más desde el punto de vista técnico, diría yo, ¿no? Correcto. Y donde los políticos, por ejemplo, tengan información para poder desarrollar políticas públicas. Una herramienta útil para poder desarrollar políticas. A ver, ¿cuáles son los elementos claves que podemos esperar de este informe? Bueno, yo creo que podemos empezar con algo que es, en este momento, incluso las noticias de hoy día, es lo relativo al COVID. Eso, porque incluso el COVID, cómo se desarrolle en esta nueva cepa que está en este momento, el Omicron, podría colocar un pequeño freno en el primer trimestre al crecimiento económico y causar algunos problemas adicionales. No solamente en El Salvador, en todo el mundo. Incluso el Fondo Monetario ha reducido un poquitito las proyecciones de crecimiento para el 2022 a la espera de lo que pueda suceder
en el primer trimestre. Pero para hablar en detalle de esto, dejo al experto, al que conoce, Claro. que es el doctor Picardo. Has estado estudiando, Oscar, he visto al paso de la situación endémica que hemos tenido, ¿verdad? Has estado estudiando meticulosamente bien cómo se ha movido y cuáles son los efectos per se que ha tenido. Claro. Bien, si bien el país ha tenido un efecto de rebote muy positivo, un muy buen año económico y entre comillas, una vuelta a la normalidad económica muy fuerte, estamos en una etapa, digamos, como bastante definida, clara, con algunos rasgos. Hemos iniciado el año para situarlo en un periodo concreto, entre mediados de enero y mediados de febrero, estaremos en una situación afectada por la variante Ómicron. Nosotros calculamos un R sub 0 de 2,54 en el centro de modelaje matemático y proyectamos 3 escenarios para finales de febrero sobre la base de datos oficiales. La proyección andaba entre 135.000 casos y 150.000 casos. A esta fecha ya cumplimos ese pronóstico, ya tenemos más de 130.000 casos oficial, y eso indica que fácilmente podemos llegar a los 150.000 casos. Dicho esto, sabemos que esa cifra maneja un subregistro, por decirlo de alguna forma, institucional. Son muchos más los contagiados que tenemos en el país. La capacidad de testeo es algo limitada. Y si bien la variante Ómicron es menos letal, genera menos hospitalización, es de ser cautos, ¿verdad?, en las medidas sanitarias, en el uso de la mascarilla. Este día hay varios informes en donde están reportando un considerable aumento de casos de COVID en niños. Y eso es un poco delicado. De hecho, hoy se publica un informe. Y una niña creo que de 10 años. Sí, pero hay, digamos, rangos. Hay rangos, sobre todo porque reinició el año escolar. Y muchos colegios en la modalidad en el enfoque multimodal, han optado por enviar los niños al colegio. Entonces, siempre los centros educativos en este tipo de enfermedades de alta transmisión magnifican, ¿verdad? Porque los niños juegan, es difícil que... Y ha sido una disyuntiva, si lo queremos ver desde el punto de vista de que ha venido a dividir el segmento de la población de padres de familia. Hay quienes cuestionan el hecho de que no se está generando la calidad del proceso de enseñanza, versus el temor de otros que dicen que es mejor tenerlos en casa. Claro, el problema es que son 2 años de confinamiento para niños en ciertos niveles educativos, como preescolar y primer ciclo. Hay una necesidad de socialización. Es importante que los niños se vinculen con otros niños. Sin embargo, obviamente hay familias donde hay personas de tercera edad, enfermos crónicos, y es muy riesgoso que los niños vayan al colegio, se contagien, sean asintomáticos o tengan síntomas muy leves, pero luego el virus lo movilicen a la casa y las personas adultas o mayores sufran las consecuencias. Fíjate que tengo acá, a propósito... dice, bueno, fíjate que a mi nieto de 3 años le dio COVID, cosa que no se estaba generando. Me acaba de... no voy a ser infidente en decir una persona muy conocida de nosotros, me está diciendo en referencia a ese elemento que está... Y los pediatras lo están también. Lo están tratando. Entonces, dicho esto, El Salvador medimos la movilidad, tiene una alta movilidad en tiendas, supermercados, restaurantes, lugares de trabajo. Nos podríamos descuidar y eso podría afectar en un futuro inmediato el desempeño económico, porque vimos las semanas pasadas que el tráfico había disminuido, que ya se estaba ralentizando toda
los lugares de trabajo, la industria. Entonces eso podría afectar al desempeño económico. Así que tenemos que ser muy cautos en el uso de medidas de bioseguridad. Ok, estamos claros que ese es un factor entonces de mucha incidencia, no solo en lo social, sino que también en la parte económica. Económica, exactamente. Okay. ¿Claudia? Sí, efectivamente. Por eso que para este año, como decía, las perspectivas de crecimiento económico, por ejemplo, para Latinoamérica, el Fondo Monetario la redujo en una forma bastante importante. Y habrá que ver cómo se desarrolla. Es decir, creo que tenemos que ver cuándo va a empezar a ceder esta pandemia. Y resulta que lo que hicieron con el modelo matemático en el ICTI, lo que se ve que a finales de marzo podríamos tener un proceso de reducción. Correcto. Y creo que es a junio cuando se ve, si quiere. Entre marzo, sí, de aquí a finales de marzo, digamos, por diversos factores, por la cantidad de vacunados, por la inmunidad natural de contagio, de una alta tasa de contagio, llegamos a pronosticar que el 89% de la población al final de todo esto iba a estar contagiado o se había contagiado, aunque no lo sepa alguien, por ser asintomático, por tener síntomas leves, por creer que es una gripe. Entonces, digamos, si todo eso sucede como lo predice el modelo, a finales de marzo entraríamos en una fase que la hemos llamado como de control epidémico, y si no hay otra variante y si los datos son reales, entre marzo y junio podríamos estar volviendo a la normalidad. ¿Tienes esa diapositiva? ¿Qué número tienes con esa diapositiva? A ver si nuestro productor puede colocarnos esa. Es la 52. Es la 52, Es para, la 52. Para comprender mejor. Sí. Esos elementos que me da la impresión son determinantes para poder, digamos, tener de manera muy puntual hacia dónde vamos con todo esto. Correcto. Ahí está. Sí, Ahí está la diapositiva. Voy a pedirte si usan para que nos den los números y podernos apoyar en ellas. Esa es una gráfica creada por el modelo CIR-Milán, que se conoce. Ahí donde vemos el ascenso en el que estamos ahorita, prácticamente en febrero, y vemos como la curva empieza a descender lentamente en la línea que está a la derecha. Vemos la fecha 1 de marzo, ¿verdad? Y luego seguirá de modo endémico los niveles de contagio descendiendo. Esto va a depender también de la vigilancia y control epidemiológico, que es, digamos, cuando hay un brote de contagio se pueda contener rápidamente y que no entre otra variante o que no aparezca otra variante, ¿verdad? Si no apareciera otra variante y nos quedamos solo con Omicron, esta sería la foto del futuro inmediato. Y según este modelo de Milán, CIR-Milán, ya prácticamente volveríamos a la normalidad. Si pudiéramos proyectar la lámina 44, esa es la foto de movilidad, la 43 y la 44. Sería bueno. Dinamismo de contagios. Sí, la de dinamismo de contagio, esa es la foto actual de lo que ha sucedido desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Ahí podemos ver 3 olas muy marcadas, que fue con la variante normal. Pero cuando entra Omicron, a la derecha, ahí casi no se ve en la pantalla, vemos un pico, ¿verdad? Y en la gráfica 44, en la lámina 44, esa es la foto de cómo está la movilidad en el país actualmente. Y prácticamente en casi todos los rubros observamos, digamos, un nivel de movilidad superior a lo normal, ¿verdad? 20% superior en tiendas y ocio, 42% superior en supermercados y farmacias. Ese es un dato importante para que los consumidores y para que los ciudadanos sepan que donde hay más movilidad hay más probabilidad de contagio. Entonces, si vas a un supermercado, tenés que usar la mascarilla, tenés que tener mucho más cuidado,
porque ahí hay más probabilidades de contagio. En el caso de supermercados y farmacias. Y estaciones de transporte. Sí, con el 31%. Sí. Como o sea, lo vemos. si te podés contagiar, digamos, aunque sea leve, puede ser muy probable en supermercados y en transporte. Luego en tiendas de ocio y finalmente en lugares de trabajo. Bueno, parques, playas, puertos. Poco. Es casi nula el Sí, nivel porque- de riesgo que se tiene. Correcto, porque estamos al aire libre, porque las características de Omicron son particularmente diferentes a la variante original y, digamos, es una información importante para que la gente tome conciencia. Y finalmente, si gustas, nos vamos a la lámina 47. 47 es una lámina que explica el tamaño de la pandemia en función del R0. En ese cuadro, en la columna que está a la izquierda, tenemos el parámetro de contagio. Hoy estamos a 2.5, ¿verdad? Un infectado infecta a 2.5 personas, estadísticamente hablando. Eso implicaría que llegaríamos a un total de 89% de la población contagiada en todo lo que va de la pandemia. Me preguntan acá, para hacer énfasis, que entonces a partir de marzo estaríamos viendo la tendencia hacia la baja, ¿no? De los Correcto. casos de la actualmente Omicron. Solo para aclararlo, porque él quería tener claro, Sí. es una información muy valiosa. Sí, sí. Pero también sabiéndose utilizar. Correcto. Porque si no, nos vamos a tener y vamos a entrar de nuevo en consonancia. Y qué bueno que nos das estos parámetros con esta relación entre números de reproducción efectivo y porcentaje de la población, porque ahí estamos viendo que aquella persona que está contaminada puede llegar a contaminar a 2 o 3 si no se calculan muy bien los espacios. Y vámonos a la lámina 49 y con esto cerramos COVID. Esa es una lámina de la proyección que hicimos a inicios de enero, el día 8 de enero, y hicimos esta proyección. Como pueden ver, decíamos que podríamos llegar a 133.000 casos en un escenario optimista y a 154.000 casos en un escenario pesimista al 28 de febrero. Estamos hoy a 9 de febrero y ya estamos en 135.000 casos. O sea que nos movemos hacia el escenario moderado o el pesimista, es decir, 142.000 a 154.000 casos con los datos oficiales, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, fíjate. Ajá. A ver, Yo- qué yo bueno. la- yo la A ver, conozco, sí, sí, la claro, conozco. claro, por favor. Pero uno ve que ha aumentado y llegamos a un máximo Ajá. y después la curva empieza a bajar. ¿Por qué empieza a bajar? ¿Por qué empiezan a haber menos contagiados? Por 3 factores hemos identificado. Uno, digamos, en el proceso estadístico la cantidad de vacunados es bastante alta. Entonces hay una inmunidad adquirida por vacunación. Número 2, la gente que se va contagiando con Omicron a los 5 días pasa a un proceso de inmunidad natural, ya no se vuelve a contagiar. Y número 3, las condiciones de esta variante son menos agresivas desde el punto de vista, al comparar con la primera variante de SARS-CoV-2, entonces ya el dinamismo de contagio se empieza a debilitar. Es decir, si yo la semana pasada estaba contagiado y vengo aquí, la probabilidad de contagio es alta con ustedes dos. Pero a los 7 días yo ya mismo, por razones naturales, adquirí la inmunización y ya no contagio. Entonces ya la probabilidad de que los contagie a ustedes es menor. Y eso se va replicando en oficinas, en colegios. Hace 15 días la cantidad de contagios en colegios era horrorosa. Tuve contacto con 2 directores de colegios bilingües que abrieron en enero y a los 5 días cerraron. Pero se contagió una cantidad de niños increíble. Estamos hablando unas cifras conservadoras del 40% de la población escolar. Cerraron el colegio, pasaron 10 días y ya abrieron y ya están operando en condiciones normales. A ver, una pregunta que va en ese mismo sentido y que
de alguna manera fue muy ausente en el proceso de la presentación de esta nueva versión del COVID, del Omicron, que venía experimentándose desde el mes de diciembre, cuando muchos estábamos experimentando precisamente una sintomatología de una fuerte gripe, ¿verdad? Pasajera, si le queremos llamar así, de 5 días, pero que las autoridades en su momento no decían nada. Yo tengo mi teoría sobre eso. Fíjate que te voy a contar un poco la experiencia a raíz de la presentación que en su momento tenía acá el ministro, y yo le hacía énfasis, ministro, ¿y no será que ya está en nuestro país el Omicron, teniendo como referencia la sintomatología que dicen que en Europa se presenta como una fuerte gripe, algo ligero pero no letal, pero que es muy contagiosa? Porque aquí todo el mundo lo andaba experimentando. Total, resultó de que al final dijo que no la versión oficial un día, y el segundo día se dijo o se confirmó de que se estaba ya teniendo referencia de eso. A ver, ¿cuál es tu versión? Mi versión es la siguiente, quizás me equivoque, pero en diciembre sabíamos que íbamos a tener un flujo de visitantes altísimo, ¿verdad? Por la fiesta. La lógica elemental, ¿verdad? Entonces de repente no hay pruebas y no hay exigencia de vacunas. Viendo las características de esta variante, yo dije, quizás lo que están buscando es el contagio de rebaño natural, permitir que se propague el contagio para lograr la inmunidad colectiva más rápida. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? Sí. Porque si vos tenés preocupación, como había al inicio de la pandemia, ¿qué pasó en marzo de 2020? Empezaron a cerrar fronteras, prohibir vuelos, era una actitud muy distinta. Y si tenías un nivel de contagio de Omicron en Estados Unidos altísimo y la movilidad nuestra es con Estados Unidos, lo obvio es que pusieras algún control sanitario, un mínimo control sanitario, como lo tiene Guatemala. Si tú vas a Guatemala hoy en día, te piden vacuna y te piden prueba, ¿verdad? En las chinamas. ¿Y por qué aquí no estábamos pidiendo nada? O sea, la lógica es que vamos a tener, contagiémonos y probablemente salgamos más rápido de la pandemia que otros países. O sea, una lógica elemental, pero también con ciertos tiene riesgos, niveles de riesgo, digamos, ¿no? Yo creo que midieron, bueno, hay menos letalidad, hay menos hospitalización, tenemos más del 60% de las personas vacunadas, facilitemos el contagio y vamos a salir más rápido en marzo o abril de la pandemia, ¿verdad? ¿Correcto o ético, como lo dicen los médicos? Pues es una probabilidad, ¿verdad? Si está bien fundamentado técnicamente, con base estadística, es una probabilidad y una decisión. Entonces, tu hipótesis a la larga te parece correcto, porque si en marzo salimos de esto, pues está bien. Salimos. Se reactiva la economía. Se reactiva la economía, claro. Volvemos a nuestras actividades normales, etcétera. Claro. Cada vez poquito a poquito, ¿ah? Acuérdate que también somos parte de un rompecabezas, ¿verdad? ¿Qué pasa si Nicaragua, Honduras o Guatemala hay brotes de contagio, ¿verdad? Y aparece otra variante en escena, pues la probabilidad es que nos afecte también, porque no... El hecho, eso es bien importante, el buen manejo epidemiológico de una pandemia en un país también depende de lo que hacen los vecinos y de tus nexos comerciales, turísticos. O sea, tú puedes tener impecable tu país en materia de contagio, pero si te llegan 10 contagiados con otra variante, te afecta, ¿verdad? El grado de afectación, con esto cierro porque quiero entrar ya a la parte económica contigo de este informe, de este estudio, que me parece muy importante, pero con esto quizás cerramos un poco más el tema relacionado con la pandemia. Sin duda alguna golpeó fuertemente la economía, o verdaderamente la economía, digamos, se preparó a partir del confinamiento para poder de alguna manera tener metas de crecimiento como se prevé que se tengan ahora, producto de lo que no tuvimos de crecimiento. Por lo que va a decir Claudio y por las cifras que conocemos, el año 2021 tuvo una respuesta muy positiva, digamos, en crecimiento en todos
los parámetros y aspectos económicos, creo que son pocos los negativos, ¿verdad? Eso depende de muchos factores, de aspectos de política pública, de actitud empresarial. Aquí las empresas asumieron un rol, digamos, muy profesional, ¿verdad? Durante los 2 años. En acatar las recomendaciones. Sí, y en implementar medidas sanitarias, ¿verdad? Eso y el reconocimiento que se le tiene que dar también de cómo se manejó de la parte pública. También. Eso no se puede soslayar. Nosotros criticamos muchas cosas, pero si algo siempre dijimos que las medidas iniciales de contención, los cierres de frontera que se dieron, los controles sanitarios, ayudaron a evitar una explosión de contagio. Eso es indiscutible. Mucha gente dijo que fue exagerado, pues a nuestro modo de ver no. Hubo otros aspectos más de índole política, como el caso del 9 de febrero, que hoy, por cierto, se cumplen 2 años. Que eso sí. Bueno, pero esos son los bemoles alrededor de lo que es el manejo per se. El manejo sanitario en algunos aspectos fue positivo, en otros no tanto. Los albergues hay mucha tela que cortar, pero se contuvo. Y bueno, y yo creo que las empresas, las organizaciones públicas y privadas desarrollaron muy buenos protocolos de bioseguridad. Incluso el Fondo Monetario, cuando hace la evaluación de la evolución de la economía el año pasado, dice que uno de los factores por este fuerte rebote fue el buen manejo de la pandemia. Qué bueno, lo dice el capítulo 4. Correcto. Creo que ahí lo destaca, ya vamos a hablar de eso. Te corresponde a ti ahora el tiempo para poder... Solo Claudio, yo y con la escucho. licencia también de que tú puedas preguntarle a él, porque, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa. Fondo Monetario Internacional, Recuperación Económica y Riesgo, en el análisis ahora de este cuarto informe que han elaborado nuestros invitados y que estamos conociéndolo esta mañana acá en el programa. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. A esta hora de la mañana siempre le invitamos a usted a que recuerde que el ahorro está en sus manos. Y desde ya le invitamos a usted a que haga los pedidos de sus medicamentos por tu app del ahorro. Puede descargarla a través de Google Play, iOS o también con App Gallery. Y comience a disfrutar del ahorro que solo PharmaValue, tu farmacia del ahorro, le brinda todos los días del año sin restricciones. Recuerde, en PharmaValue, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Claudio de Rosa, Oscar Picardo, esta mañana conociendo detalles, pormenores de este cuarto informe sobre la situación del país que tiene que ver con el entorno socioeconómico, entre otros aspectos también conociendo en esta primera etapa el impacto del COVID-19 en El Salvador. A ver, Claudio, vamos a ver ya en esta fase que te corresponde a ti, darnos a conocer sobre el estudio del entorno socioeconómico, cuáles son los elementos más destacables que podemos recoger de este informe. Excelente, si podemos ver la lámina 9 para que ayude a... ¿Qué dice la gente? La economía tuvo resultados en general muy positivos, pero al mismo tiempo, como en todas cosas, hay algunos que son preocupantes. Entonces, entre los resultados positivos, ¿qué se tiene? Que la economía creció, dato de Banco Central, 10.3%. Fondo Monetario, coincidiendo con la CEPAL, dicen 10%. No entramos a discutir, pero están en un rebote muy fuerte tuvo la economía. Entonces, si bien se habían perdido 71.400 empleos a junio del 2020, que está ahí, desde enero a junio
del 2020, después viene con este rebote la creación de 91.590 empleos en el sector privado solamente. Es decir, el sector privado ha tenido una resiliencia y una fortaleza con algunos factores que vamos a explicar más adelante, como es crédito, por ejemplo, que han salido muy fuertemente a trabajar. Pero también en el sector público se crearon 11.710 plazas en este mismo periodo, entre junio y octubre del 21. Entonces, en total, entre el sector privado y el sector público, se crearon 103.197 empleos nuevos según los datos del Instituto del ISS. Luego, la buena administración de la pandemia, ya lo hablábamos, es un resultado positivo. Luego tenemos que el sector externo es uno de los grandes contribuyentes a este crecimiento económico. ¿Por qué? Porque las exportaciones crecieron 31.8%. Es un rebote muy fuerte que vamos a ver, que es entre mayor exportación en cantidad de productos y servicios exportados y precio también, porque el precio internacional ha aumentado en todo el mundo. En tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia. Porque ese es el periodo que se está analizando. Correcto. El 2021 estamos viendo en este caso. Y las remesas familiares aumentaron 26.8%. Es decir, una inyección de recursos muy fuerte que potenciaron la economía. Seguidamente tenemos que el aumento al crédito interno, lo que dieron los bancos, las instituciones de ahorro aquí en El Salvador, es espectacularmente fuerte, porque aumentó el crédito en 659 millones de dólares en el 2021. Esto solamente al sector privado. Pero y nosotros vemos que al sector público, además del sector público, le dieron 526 millones de dólares. Es decir, un aporte significativo para el crecimiento económico. Hay que tomar en cuenta que el saldo, es decir, el total de deuda del sector privado y del sector público con el sistema financiero en El Salvador son de 10.070 millones de dólares, que representan 63% del PIB. Es decir, se ha trabajado mucho con crédito. Y se pudo hacer esto porque las tasas de interés fueron estables. Y sin dejar de lado el rol que jugó Bandesal también en la colocación de mucho dinero de apoyo, subsidios, para paliar un poco la crisis. Por supuesto, es decir, todos estos recursos, y vamos a ver también cómo los recursos, la inversión del gobierno, que fue alta, ¿ok? El gasto, entre comillas, que uno puede decir excesivo, ¿ok? Sí, pero ese gasto excesivo empujó la economía y a la generación de empleo. Y eso es lo importante. Como siempre decimos, no todo se puede ver. Si yo quiero criticar, voy a decir gasto excesivo y me quedo ahí. Si quiero hablar solamente a favor, miren todos los empleos. Es decir, siempre hay que matizar esto y aquí verlo en su estamos para contexto. ver las dos cosas. Aquí hay un equilibrio, si no, no tiene sentido esto. Es que todo tiene que estar equilibrado. No se puede entrar a criticar ni hablar solamente a favor. Hay cosas buenas y cosas que necesitan alguna mejoría. Y la otra cosa espectacular, a raíz del aumento de la actividad económica, la recaudación tributaria aumentó 26.9%, ¿ok? Muy fuerte. Y eso hizo que el total recaudado en el 2021 llegara a 20.2% del PIB, de un PIB que creció fuertemente. Entonces, eso es lo extraordinario que tenemos, que rompemos récord con la recaudación tributaria. Pero también hay resultados que requieren atención especial, porque no son muy favorables. Por ejemplo, la inflación fue de 6.1%, la más alta en 25 años a diciembre. Y siguió creciendo en enero y febrero, poquito más, pero sigue manteniéndose alta. Luego, tenemos un aumento de 47.1% de las importaciones. Es decir, las importaciones crecieron a un ritmo extraordinariamente alto y eso me hizo que se expandiera el déficit de la balanza comercial. Es decir, déficit en balanza comercial significa que importamos mucho más que lo que exportamos. Es decir, dinero que salió de El Salvador en términos netos. Históricamente siempre ha sido deficiente en nuestro Sí, pero no este nivel de 8.447 millones de dólares salieron de la economía salvadoreña hacia el exterior. Ese es un golpe bastante fuerte. Y ahí habría que mirar con mucha atención. También el alza del gasto, que llevó el déficit a 1.609, que es 5.6% del PIB,
Y el Fondo Monetario es ahí donde tiene sus dudas y las conversaciones, donde están los puntos de conversación que tiene que tener mucha negociación entre el gobierno y el fondo. Uno tratando de contener el déficit y el otro sabiendo que tiene que mantener el gasto. Etiqueta la economía, este estudio y esta proyección puede darle una etiqueta de una economía robusta que tenemos hoy en día como país. A ver, hay áreas que son muy fuertes en términos del sector productivo, está funcionando muy bien, que se va a reducir este próximo año porque ahora hubo un rebote muy fuerte. El próximo año el crecimiento está entre 3.8 y 4%. Sería interesante, pasado estos 3 primeros meses por el efecto pandemia, cómo podemos recuperar lo que se pueda perder, cómo lo recuperamos para, en lo posible, no tener 3.8, sino que llegar a 4 y un poquito más de crecimiento de la economía. Hay un componente en tu análisis que quería de alguna manera abordarlo y tiene que ver precisamente con la anunciación que hacía el presidente de la República la semana pasada relacionado con estos 10 impulsos económicos que dictan la inversión en infraestructura de ciertos proyectos, como por ejemplo el Hospital Rosales, de la cual se van a hacer unas inversiones, ahí está en la tabla, 35 millones de dólares, que creo que esto fue de un crédito ya aprobado en administraciones anteriores, si no mal recuerdo. Hablamos de los mercados que fueron dañados por incendios y otros que están ahí plenamente identificados. De alguna manera, esto también viene a darle sostén a ese, digamos, modelo de proyección que en algún momento podemos identificar en este estudio. A ver, si se ejecutan esos proyectos, efectivamente, porque muchas veces quedan proyectos, como veíamos el primero ahí del Hospital Rosales, ese proyecto ya lleva 3, 4 años que está en el aire. Entonces, si se ejecutan los proyectos, como siempre, hay un lado positivo y un lado negativo. Por el lado negativo es que aumenta el déficit, porque gastaste como gobierno. Que después se pague esto con un préstamo, es otra historia, pero aumentó el déficit. Entonces, eso incomoda al Fondo Monetario. Pero por el lado positivo es que se inyectan recursos a la economía, se genera más empleo en estas obras. Incluso la CEPAL fue muy enfática a decir que ¿dónde se debería trabajar para que crezcan las economías? Se deben trabajar en inversión. ¿En qué? En proyectos como los que están aquí, todo lo que es infraestructura. Entonces, incluso entre los organismos internacionales hay diferentes puntos de vista. Nosotros tenemos que ver como nación cuál es la mejor mezcla que tenemos para que siga creciendo la economía, que también, si crece fuertemente la economía, aumenta la recaudación tributaria. Entonces, es una forma de bajar un poquitito el déficit en términos del Producto Interno Bruto. Hay un énfasis en todo esto, Oscar, también, y me gustaría que me ayudaras, porque contigo también hemos analizado estos temas, y es precisamente el rubro turístico. Ayer, por cierto, el presidente de la República inauguró ya la ampliación de la terminal de pasajeros, una terminal que sin duda alguna, de acuerdo a las cifras, me gustaría colocar un poco la imagen del periódico oficial donde se ve el acto de inauguración que se está generando y en donde precisamente se proyecta un flujo de crecimiento y de atención precisamente bajo esa misma lógica, ¿no? De prepararse para poder atender todas estas proyecciones de crecimiento que se tienen en el país. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que el turismo siempre es un vector importante en la economía, sobre todo porque aprovechás la importancia de los recursos naturales que tiene el país. Muchos son desconocidos, muchos no se han publicitado, dado a conocer. Creo que El Salvador, pese a tener un tamaño pequeño en comparación con los vecinos, con Honduras, con Guatemala, tiene riquezas y factores muy importantes. El tema del surf, que digamos que se ha dado a conocer, y la importancia y la calidad de las olas que tenemos. Además, es un agua cálida. Muchos surfistas buscan
eso, ¿verdad? Hay lugares donde hay buenas olas, pero son muy frías. Segundo, no hay tiburones acechando. Eso es otro factor que muchos surfistas achacan, ¿verdad? Y cuando van a surfear a ciertos lugares donde hay una presencia de tiburones muy importantes, el clima es agradable, etcétera, ¿verdad? Entonces, así como está el factor del surf, creo que hay otras capacidades, el tema de lagos, volcanes, montañismo, en fin, tenemos una diversidad de recursos que quizás necesitaban un mayor potenciamiento en la comunicación, en la proyección. Tenemos la economía dolarizada, eso es un factor que le ayuda al turista, ¿verdad? Cuando tú vas a otros países y llevas dólares, pues tenés que andar haciendo cambio, ¿verdad? Cómo está el quetzal, el empira, etcétera. Eso facilita, ¿verdad? El lenguaje económico, que no tenés que andar convirtiendo mucho. Y bueno, buena gastronomía, calidez de la gente, etcétera. Entonces creo que hay un paquete muy interesante como para vender el país, y creo que lo importante será garantizar la seguridad, porque eso un turista, siempre que viaja a un lugar, valora los travel advice que hay, si el país es seguro, si no te va a pasar nada, si no te van a estafar, etcétera, ¿verdad? Y creo que hay que hacer un esfuerzo para garantizar la seguridad de las rutas turísticas que tiene el país. Ok, hablando de rutas, sigamos con tu análisis. Pero hay una cosa adicional que Oscar lo enfocó de ese aspecto del turismo en términos de recursos naturales, la gente, etcétera. Pero hay otro que es las divisas que quedan en el país. La persona viene con dólares en la mano, compra aquí, consume. Entonces, esos recursos quedan en el país. Pero además, cuando consume, puede ser un hotel que está recibiéndolo, es el restaurante o la pupusería a la vuelta de la esquina. Eso también ayuda a que se genere mayor actividad económica y más empleo. Por eso que es positivo. Ok, ¿qué más nos deja este libro de investigación en el informe? Mira, cuando hablábamos algunos de los resultados que requieren alguna atención, que con esto cerramos, es el aumento de la deuda total de 1.452 millones el año pasado, solamente el año, y llegamos a 24.455 millones de dólares de deuda, que son ahora menos que lo que se hablaba antes, que íbamos para 90-92%, ahora se achica a 85.6%. Y uno dice, ¿pero por qué bajó? Se aumentó. ¿Cómo baja en términos del Producto Interno Bruto? Justamente porque el Producto Interno Bruto creció en tal magnitud que hace verse más chica la deuda. Si lo quisiéramos explicar en términos de una familia, si usted tiene una deuda y tiene un ingreso, hay una relación, y vamos a decir que usted debe 30%, pero le hicieron un aumento en su salario y empezó a trabajar horas extraordinarias, le aumentó el ingreso, le aumentó su PIB personal, por decir así. Y la deuda sigue siendo igual. Entonces la relación ya no es 30%, a lo mejor es 27%, 26%. Sigue teniendo la misma deuda, pero se ve más pequeña. Y eso es importante. Y esa es la visión general que tenemos, y podemos ver algunos a profundidad, especialmente cuando veamos la parte de esta que estuvimos haciendo ver, que es lo relativo al déficit de la balanza comercial, que es muy preocupante. Quiero hacerte una pregunta, porque también en el análisis quizás macroeconómico que estamos viendo, hay un actor importante del cual a lo largo de este tiempo atrás ha jugado un rol importante, que es el sector de la pequeña y microempresa. ¿Qué identifica este informe con relación a este segmento importante de la economía? Mira, nosotros no entramos a ver los segmentos, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Solamente la microempresa, que en su gran mayoría es informal, solo la microempresa representa el 96% de todas las empresas en el país. Por consiguiente, cuando ves que ha crecido fuertemente la economía, si bien las grandes empresas llevan el liderazgo por su potencial que tienen, pero si no crece la microempresa tendríamos una situación mucho más complicada. Por eso es que es importante siempre, y en eso sí han trabajado algunos bancos del gobierno y todos los bancos en general,
en dar más crédito, especialmente a las pequeñas y microempresas. Los sectores más vulnerables. A los más vulnerables, correcto. Bueno, me están pidiendo una pausa comercial. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a ver, cuando regresemos. Intercambio comercial con China y Estados Unidos. Aquí hay un elemento geopolítico que creo que no se puede también invisibilizar en el estudio que tiene, ¿verdad? Vamos a ver esto cuando regresemos. Son las 7:16. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar de un tema que también identifica este informe, precisamente cuando se trata de evaluar el intercambio comercial que tiene el país con dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Pero antes, hay un elemento también que determina mucho, digamos, la dinámica económica de nuestro país, y es el tema de los combustibles. Ayer, por cierto, como balde de agua fría, nos vuelve a caer un incremento que creo que andaba alrededor del 21 centavos, como por ejemplo. Este es un elemento importante que no se puede invisibilizar a la hora de... Ojalá que no tengamos un conflicto en Ucrania, ¿verdad? Porque eso podría... Va a disparar todavía más. Podría disparar mucho más. Siempre sabemos que hay... cuando hay conflictos se dispara por la misma especulación, por las condiciones de mercado. Pero habrá que estar muy atentos a lo que sucede en Ucrania, cómo se va manejando, que no está muy claro todavía la evolución. Ahí está. Esa es la tabla que el Ministerio de Economía daba. A ver, Claudio, un poco y entramos al tema. Mira, las importaciones aumentaron 47%. Y esto se debe en gran parte por la factura petrolera. Solo la factura petrolera le pega un impulso muy grande, porque aumentó en volumen 22%, es decir, la cantidad importada en combustibles en general. Por eso está el tráfico como está, ¿verdad? Correcto. Sí. Y también el valor, es decir, aumenta la cantidad, pero también aumenta el precio. Entonces, no es que solamente aumenta así, sino que también sube. Entonces, de esta manera, entre aumento del valor y el volumen, la factura petrolera en el año, solamente en el año, aumentó 881 millones de dólares. Eso significa que aumentó 92, casi 93%, y la factura petrolera, solo ella, es de 1.830 millones de dólares. ¿Te das cuenta el impacto que tiene eso? Y como nosotros vamos a comprar en un mercado que es bastante estrecho, en el sentido de que nosotros importamos directamente el que se llama West Texas Intermediate, que es en el Golfo. Ahí vamos a comprar nosotros cantidades pequeñitas, sí. No somos grandes compradores como para poder negociar. Pero es nuestra referencia. Es que ahí es donde compramos. El precio de referencia. Y ahí el precio aumentó a diciembre, durante el 21, de $47 a 71.71, es decir, tuvo aumento de 52.5%. Entonces, ahí nosotros no somos nada más que tomadores de precio. Por eso dice, se prevé que no haya una reducción significativa para este año. Para este año, por supuesto. Ok, China, Estados Unidos. A ver, en la constelación del tema, hay un debate ahí, ¿no? De quién predomina más en el ejercicio de la cooperación y su presencia en nuestro medio, ¿no? Lo importante es cómo llegamos a ver este tema de China. Primero que nada, lo vemos en la lámina 27, primero que nada nosotros empezamos a ver que Estados Unidos siempre ha sido nuestro, y lo sigue siendo, el primer socio comercial individual, tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones en general. Pero de repente empezamos a ver que el conjunto de todos los países de Centroamérica y Panamá, lo exportado a estos países es más que a los Estados Unidos. Por consiguiente, nuestro principal socio comercial como grupo, como región, pasó a ser Centroamérica y Panamá cuando se empezó a dar este cambio, en el 2019. ¿Y por qué? Porque las relaciones comerciales se empezaron a fortalecer y empezó a haber más comercio internamente.
Una vez que vimos esto, nos preguntamos como universidad, bueno, ¿y quién otro país tiene un déficit tan grande? Y en ese momento nos dimos cuenta que el más grande lo tenía China. Y nos preocupó porque el déficit que teníamos nosotros comercial con China solamente en el año 2021 son 7.141 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva. Entonces, perdón, 2.457 millones, el Banco Central de Reserva. Y eso nos preocupó porque esta cantidad de 2.457 millones de déficit, es decir, recursos que salen a China, representaban 8.6% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vimos Estados Unidos y China y sumamos 15 años para ver qué ha pasado en 15 años. ¿Cuánto dinero ha salido desde la economía salvadoreña por importaciones hacia estos dos países? Y ahí encontramos que en 15 años lo que salió hacia China, es decir, el déficit comercial, son 18.700 millones de dólares. ¿Y por qué medirlo en 15 años? ¿Es quizás podría la haber métrica o es una métrica sido correcta? 20, podría haber sido 10. ¿Por qué no hoy con la nueva administración que ha tenido un mayor acercamiento con ello? Porque esto es más o menos constante en términos de crecimiento. No es cosa de decir, si lo tomamos ahora va a ser más chico. No, es algo que ha ido creciendo, creciendo a través del tiempo, porque cada vez importamos más de China, porque tiene gran cantidad de productos con muy buenos precios. Que siempre ha sido así, claro. O sea, ese ha sido un debate que, por cierto, cuando se dijo que China iba a entrar en las administraciones anteriores, se decía, uy, ahí viene el lobo. Y si siempre tuvimos el mercado lleno de productos chinos, ¿sí o no? Y no solamente El Salvador, sino que otros países de la región. Claro. Entonces, por un lado tenemos que son 18.700 millones lo que salieron para China, pero cuando vemos Estados Unidos, gran socio comercial, con tratado especial de libre comercio, salieron 14.000 millones de dólares. O sea que también es una cantidad muy fuerte. Pero en ese momento en las conversaciones técnicas dijimos, sí, pero Estados Unidos no solamente salen, entran en adición, lo que podríamos decir, nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, que es nuestra exportación de mano de obra muy fuerte. Entonces, en este mismo periodo entraron 64.700 millones de dólares de remesas familiares, es decir, es una cantidad espectacular. Entonces, 14.000 millones menos los 64.7 millones, significa que con Estados Unidos sí que tenemos un flujo favorable de 50.7 mil millones de dólares. Entonces, la gran pregunta es, en Estados Unidos más o menos se puede vivir con este déficit porque tiene una fuente fuerte de financiamiento. Y en China, ¿qué tenemos? Solamente la sanidad. Entonces, la sugerencia, ni siquiera recomendación, sugerencia que hay aquí, es negociar un acuerdo comercial con China para reducirlo. Claro, uno podría estar diciendo, quiere acercarse más a China, alejarse más de Estados Unidos, ¿cómo es esto? No, pero es que el problema, esto no es sostenible, es decir, no podemos tener una salida tan grande de recursos anualmente hacia China. ¿Como economista te atreves a recomendar con quién mejor irnos como país? No. Son dos cosas totalmente distintas. Con Estados Unidos hay que mantener las relaciones. Mira que estas remesas familiares, te digo, del total de remesas familiares, prácticamente el 95-98% vienen de los Estados Unidos. O sea, de cada 100, son 95... 3 millones de hermanos. Correcto. Entonces, no se pueden y también lo que exportamos es nuestro principal país individual, no como región, ya lo aclaré eso, exportador. No la región lo desplazó. No puedo entrar yo a alejarme de Estados Unidos, pero también a este otro lado tengo un problema comercial, no político, no hablo de lo político, comercial, que tengo que superarlo. ¿Tú se lo puedes hacer una valoración de esta situación desde tu experiencia? Yo creo que, bueno, somos sistemas económicos pequeños y débiles frente a un aparataje comercial tan enorme como el de China y el de Estados Unidos. Yo creo que es sumamente prudente acelerar algo que no hemos logrado, que es vernos como región, ¿verdad? Tenemos muchas dificultades, estamos muy fragmentados.
cuando no es Honduras es Nicaragua, cuando es Guatemala es Costa Rica, y eso creo que hace muy complicada la gestión económica para negociación comercial con las grandes En potencias. conclusión, No, y hay que agregar, del PIB mundial, Estados Unidos produce el 25% y China el 17%. Por consiguiente, no podemos divorciarnos de estas dos grandes naciones. el tiempo se me fue. A manera de conclusión, La economía cerró muy bien, hay puntos que hay que tener cuidado, como el exceso de déficit, el endeudamiento, pero las perspectivas en este momento son favorables con puntos suspensivos en el primer trimestre. ok. Vamos a ver, Oscar, desde tu perspectiva. Pues cuidarnos, ser cautos en estos meses, usar la mascarilla, tener cuidado con las aglomeraciones y intentar volver a la normalidad con mucha disciplina. Yo creo que ese es el mejor consejo que podemos dar, ¿verdad? A la luz de este informe. Bueno, no me resta más que agradecerles el que me hayan permitido conocer esta información a través de este informe desarrollado por el Instituto de Investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia, y pues vamos a estar atentos a conocer más adelante también nuevos informes. Claro que Hablamos del Bitcoin, me hubiese gustado así ligeramente también conocer desde tu impresión el tema del Bitcoin y el impacto que ha tenido, porque hay un debate ahí que mientras unos dicen que sí, ha sido efectivo, otros consideran que no, en fin, más allá alejado de lo que podría ser el carácter político, analizarlo desde la parte Es que las más monedas digitales ¿sí? van a estar con nosotros en el futuro, eso es innegable. te lo resalta Sí. el informe del Fondo Monetario, aunque advierte de los riesgos y por lo cual dice oficialmente esta moneda no sería buena. Toda moneda tiene riesgos, Ok. así que no es problema. Me quedo más adelante con el sabor para tenerte acá y hablar de este tema. ¿Te parece? Excelente, a tus Gracias. Un gusto, Gracias Ernesto. a ti, Oscar. Gracias también a ti. Un saludo muy especial también al rector de la universidad. Ya días no lo tenemos acá. Sí, a don ¿verdad? Mario. A don Mario Antonio. Así es que para que nos acompañe Claro que sí. acá, a hablar de educación. Un saludo para él. Me voy a la pausa y regreso a hacer un análisis de temas legislativos con Romeo Auerbach, diputado del Partido Gana. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradezco a todos y cada uno de ustedes que se han estado expresando a través de las redes sociales, dándonos sus puntos de vista con relación a todos esos elementos que logramos extraer de este informe a través de nuestros panelistas, y que bueno, el grado de madurez que expresan al reconocer de que sí, en efecto, este es un programa en el cual buscamos colocar, como siempre, sobre la mesa los dos ángulos de los temas, ¿verdad? El punto A, el punto B, que le permita a usted sacar sus propias conclusiones de los mismos. Hoy está con nosotros en esta parte Romeo Auerbach, él es diputado del Partido Gana, él es presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Por cierto, entiendo, vas el fin de semana de viaje, ¿no? Claro. A Houston, ¿no? Va a promocionar ya de nuevo este modelo de... A consultar más. A consultar todo, más. sí. Todavía hay más consultas en esto. Tú eres un hombre muy conocedor del tema. Un poquito. ¿Qué es lo que hay que consultar? Cuéntame. Lo que hemos hecho, buenos días a los televidentes de Grupo Megavisión. Gracias a ti por la invitación, Ernesto. Lo que no hemos puesto en la ley que ya aprobamos, la ley del voto en el exterior, queda pendiente un capítulo que se refiere a cómo votar, el sistema. Yo en lo particular, después te lo puedo explicar rapidito bien, pero creo yo que para que vote la mayor cantidad de gente y que la implementación de este voto sea un éxito, creo que debe ser un voto electrónico. Y el voto electrónico se puede dividir en dos: presencial, digamos en maquinitas que tú pongas en los consulados, y remoto, que la gente lo tenga en sus teléfonos o en sus computadoras. Algo así resumido. Ok, a ver, este último de remoto es como yo estoy en tal lugar y lo puedo enviar vía correo, o lo puedo hacer a través de internet, o lo puedo hacer vía internet, ¿no? Por internet. Hay un debate ahí que muchos, digamos, cuando se pone a prueba el tema de la seguridad, ¿no? Sí, no, definitivamente debe ser un sistema auditable, transparente, que puedan participar, como lo dice la Constitución de la República, todos los partidos políticos, está la Junta de Vigilancia, pueden participar para auditarlo, y hoy en día pues es fácil auditar. Existen programas parecidos al blockchain, que es el mismo que audita lo de las monedas, las criptomonedas,
Pero no hay otra forma más fácil en los intentos que se han hecho antes, que han sido intentos, ya no quiero repetir lo mismo, pero no fueron con la voluntad de hacerlo. Imagínate, nos salía más de $600 cada papeleta enviada. ¿Qué tal si queremos que voten unos 300,000 o unos 600,000 salvadoreños como mínimo? Es un decir. Imagínate el costo de un voto postal. Definitivamente el del sistema electrónico va a ser mucho más accesible. Ok, tú conoces muy bien, te decía, este tema, ¿verdad? Cuéntame un poquito, ¿de qué depende la concreción del avance que tengamos, en el avance, la concreción que tengamos para que puedan votar en las próximas elecciones? Bueno, ¿va a ser una realidad? Sí, no, va a ser una realidad y que ya está legislada, Ernesto. Lo que no hemos puesto es el sistema. Claro. Y yo con mucho respeto y cariño se lo digo a los magistrados cuando hemos platicado con ellos por aparte del tribunal, nosotros como asamblea les queremos dar una ley en la cual casi no tengan un margen ellos de decidir si lo hacen de la manera A, B o C, sino que lo hagan de la manera que sea la más fácil para los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, y eso es lo que hay que meter. Metiendo eso simplemente hay que apoyarles también financieramente al tribunal, ya lo hemos platicado al interior de la Asamblea Legislativa, van a necesitar tener los fondos como para licitar tecnología y todo lo que necesiten. Y las facilidades obviamente va a depender del grado de extensión que tengan o de representación que tengan los consulares en todos los... Porque como el nivel de segregación que hay de salvadoreños es grande, y ya no es tan fácil desplazarse de un estado a estado. Por eso te digo, Ernesto, que tiene que ser, si va a ser en la modalidad del voto electrónico, tiene que ser presencial, que sería con maquinitas en los consulados para que el que quiera hacerlo, como quien dice, en persona, ¿vea? Y remoto. Va a tener que decidir las personas al menos 6 meses antes qué modalidad van a querer. Y remoto, para que me entienda la gente, que esa es mi preocupación, yo sé que de la Asamblea y del Presidente de la República también, es que para las elecciones del 2024, Ernesto, en donde esté un salvadoreño, en cualquier rincón del mundo que esté, pueda desde un dispositivo votar. votar. De acuerdo. Dice Fabio Felipe, sí, Ernesto, pero con el voto electrónico hay mucho fraude, se ha conocido de eso. Me dice, ¿cómo podría de alguna manera mitigarse? Mauro Maldonado dice, en todos lados por correo es una opción, si no va a ser complicado o se presta a chanchullos. Bueno, hay cierta duda en todo esto. De todo hay. Imagínate que cuando fue postal, hay personas que les llegó la papeleta una semana después de la elección. Entonces ya no pudieron votar. Hay personas que le llegó la papeleta y dicen ellos que no les llegó y después descubrieron que sí, que le abrió un familiar. Y entonces ahí puede votar el que quiera. Es lo mismo. El riesgo de un fraude se puede dar en el mismo El Salvador con algún sistema que pongas. Lo que tenés que tener son todos los mecanismos que le den transparencia y seguridad a todos los partidos políticos que están implementando un sistema que les va a ayudar a todos. Reducción en trámites de entrega del DUI también. Ese es otro factor de... Sí, y más que reducción en el exterior, lo que hemos hecho ahorita, hay 2 pasos grandes que ha dado este nuevo gobierno, se ha puesto en 6 consulados, Ernesto, máquinas para imprimir el DUI. Imagínate cómo era antes. Yo les pongo el ejemplo a los amigos de la Comisión de Reformas Electorales, que tenemos que tener empatía por los salvadoreños afuera. Imagínate, Ernesto, a ti te tocara ir a sacar tu DUI a Tegucigalpa, manejar hasta Tegucigalpa, y que te tomen la foto, los datos y todo, y te regreses, y a las 4 semanas tengas que ir a Tegucigalpa a traer el plástico. Eso le tocaba a los salvadoreños. Esa es la realidad en Estados Unidos. Ahora hay 6 ciudades donde ya se llevan su DUI impreso, y a partir de una ley que acabamos de reformar, donde no hayan estas máquinas, los salvadoreños van a poder optar que se les mande por correo de regreso su DUI para no volver una segunda vez. Ok, ha sido significativo entonces el avance que hemos tenido para cerrar este tema, porque quiero tocar. Sí, ha sido significativo y hay bastante gente comparado con las estadísticas que habían antes. Es mucha más la gente que desde agosto que se implementó esto está sacando su DUI. Ok, ¿vas con la comisión o solo con Alexia? Creo que va. Vamos en calidad. ¿O van varios? Con nuestros recursos. Me he enterado también que van otros y van a tener evento también, creo yo, no sé si el mismo día o el día anterior. El que tengo yo con la diputada Alexia es por cierto, ahí te robo unos segundos, el sábado 12. ¿Sí? En Houston, en el restaurante que se llama Mondongos. Ya le hice publicidad, el restaurante Mondongos le tiene que mandar un cheque, Ernesto. Sí, no, yo creí que un plato de sopa. Ahí vamos a estar. Bueno, ok. Antes de hablar del tema de la
de las pensiones, porque te he visto activo con algunos argumentos en días pasados. Ayer, en algo más próximo, y lo conversaba con tus antecesores en esta mesa, el tema del precio de los combustibles que se han disparado representan una cuestión. Y tú hacías un poco en referencia a un planteamiento que hacía uno de los conocedores en este tema, que en la forma en cómo se ha venido manejando el tema y cómo no preparándose el país para tratar un tema que obviamente no somos productores de petróleo, claro, pero algo se tiene que hacer, porque al final el efecto cascada, que esto se traduce en términos económicos, al final viene a parar, a golpear el bolsillo. Sí, y sube el costo. Claro. Cuéntame. Lo que pasa, Ernesto, es que yo ayer, me gusta ser bien claro en lo que quiero explicarle a la gente. A mí me parece... hablaba yo un poco lo digo con nombre y apellido, pero lo digo también en buen tono, hablaba de Julio Villagrán, hoy por hoy es un entrevistador de un canal, pero realmente siempre él ha sido el FMLN y eso no es pecado, ¿vea? Todos somos de algún partido. Yo veía cómo la coordinación de Julio Villagrán con ANEP y ayer mismo Arena presentando una pieza, yo la pregunta que le hacía a los medios es, ellos quieren quitarle los impuestos. La ANEP te pone que sin impuestos el combustible cuesta $1 menos de lo que cuesta ahorita. Y no me parece lo más atinado, y menos de la ANEP. Recordemos que los jueves de evasión del ministro de Hacienda resulta que algunos malos empresarios, que son los menos, se han caracterizado por no pagar impuestos, Ernesto. Y venir a hablar de que le quitemos los impuestos no era lo mejor. Pero mi pregunta es, en todos estos años anteriores, solo en la legislatura anterior tenían 60 votos. ¿Por qué no se lo quitaron? Porque como ahora ellos no tienen el gobierno, quieren pedir una salida populista. La NET no ha solicitado eso. No, pero la NET te ha puesto una gráfica donde dice que vale $4 ahorita, pero que si le quitas el impuesto costaría 3. Bueno, pero ese es un estudio, ¿no? Digo esto le está quitando hasta el IVA. Don Eric Salguero, presidente de Arena, decía es necesario revisar de inmediato la ley de impuestos especiales sobre combustible, ya que los 5 impuestos que el gobierno cobra por cada galón, yo creo que a lo mejor a eso te referías. Sí, pero cuando dice el gobierno de ellos pusieron esos impuestos, Ernesto. Estos impuestos no los ha puesto el gobierno de Nayib Bukele, vienen desde la época de los gobiernos de Arena. Y es más, estamos hablando que el más grueso es el IVA, o sea que están pidiendo quitarle el IVA a la gasolina hoy que no manejan el gobierno. Están pidiendo quitar otro impuesto, Ernesto, imagínate qué irresponsabilidad, que es el impuesto con el que se les logra saldar a los veteranos. Sí, a esta gráfica que presentó ANEP es la que te refieres. Sí, ¿qué te sugiere que te pongan eso? Que ellos dicen que sin impuestos cuesta menos, pues como para que el salvadoreño diga quítenle los impuestos. Conste, ahí en esos 98 centavos va el IVA. Sí. Que casi son 50 centavos, es lo más grande. Claro. Es como quitarle el IVA al combustible. Se me hace que es una propuesta no muy responsable, porque hoy ellos no manejan las arcas. Pero el otro que te estaba contando antes de la gráfica es que uno de los impuestos sirve para ahorrar la deuda que se paga año a año con los veteranos. Entonces, ¿qué quieren ellos? También quitarle, porque no les dicen a los veteranos claramente que quieren quitar de donde sale el dinero, que a veces hasta cuesta honrar esa deuda. Yo creo que pues yo le llamé diferente, pero está bien, yo creo que es una propuesta un poquito hipócrita. Bueno, mira, ahí está el Cotran también, ¿verdad? ¿O no? Ahí está el Cotran. Sí, no. Ahí está el Fovial también. Fovial y el Cotran. El Cotran, que es el impuesto que se le pone para el cobro del pago de los subsidios al transporte colectivo. Sí. ¿O esta parte? No, ahí está. Ahí está entonces, también. Cuando alguien hace una propuesta así, Ernesto, y yo le decía a los periodistas, y creo que algunos sí les fueron a preguntar así después, yo les digo, pregúntenle entonces cómo creen que un gobierno va a hacer lo del subsidio al transporte, que la mayoría de la gente ocupa transporte público. Pregúntenle cómo se le va a cancelar a los veteranos y de ahí sale el... O sea, no es así nomás, claro. Si tú haces una pregunta simple, los salvadoreños quieren que le bajen los impuestos a la gasolina, te van a decir que sí, si todos quisiéramos pagar menos, pero el gobierno tiene que ser responsable, Ernesto. Ok. Me piden una... Bueno, pero ¿hay alguna... Para cerrarlo así brevemente, ¿hay alguna moción que puedas tú Mira, para este tema? Solo te voy a decir que en el combustible, y tú te acordarás, quizás la gente más joven no, pero tú y yo nos acordaremos que el combustible inclusive hace cerca de 20 años anduvo mucho más caro que esto. Claro. A $5 el galón. Llegó a 5. Entonces no es una cosa que maneje o dependa del gobierno. Ojalá las tensiones en el extranjero no sean tan... Eso de ir a mandar soldados a una frontera y soldados al otro, la pagamos hasta el otro lado del mundo. Sí. A ver, Man Vargas dice, el galón de gasolina tiene un impuesto de guerra
Y la guerra fue una farsa, dice el Ejecutivo. Por tanto, ¿qué cuesta saldar el pago de los veteranos si en cada galón se paga inmediatamente ese impuesto? Bueno, pero no puedes dejar a ellos sin. Y ya sin no se esa llama, ayuda. ya no es así como el impuesto de guerra. Está el de los veteranos, está el del transporte y está el fovial y el IVA. Sí. De acuerdo. Voy a la pausa. Cuando regresemos, tu propuesta no devolución de anticipo de pensiones. Vamos a conocer un poquito los alcances que tiene tu propuesta. ¿Te parece? Ok. Pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuéntame un poquito acerca de esta propuesta que sometiste a consideración de la Asamblea Legislativa y que no ha tenido también la recurrencia de el tratamiento respectivo, ¿no? No, yo Solo creo se introdujo, pero Sí. no ha tenido estudio en la comisión. No, fíjate que la pieza, y lo voy a decir lo más fácil de entender a la Ok. gente. Hace 5 años, Ernesto, eso no lo hemos hecho nosotros, se aprobó una reforma a la ley de pensiones para que la gente pueda pedir como anticipo hasta el máximo cuarta parte de su saldo de la cuenta de ahorro de pensiones. Era una trampita disfrazada, le digo yo, porque entonces a la hora, hoy estamos teniendo los problemas ahorita, porque Claro. hace 5 años podían retirarlo los hombres de 55 y las mujeres de 50. Hoy ya están en edad de retiro, Ernesto. Por eso la presenté la pieza. Entonces hoy resulta que no se pueden retirar porque solo hay 2 opciones. O devuelven el dinero, que no lo va a hacer nadie, Ernesto, nadie lo que pide un anticipo se va a venir a sacar su dinerito después para que le den su pensión, o trabajan 5 años más. Entonces me parece que fue una reforma perversa e injusta, donde camuflajeadamente nos aumentaron la edad de jubilación, y yo lo que he pedido es puntualmente derogar eso, Ernesto. Yo lo he platicado con los amigos y aliados de Nuevas Ideas, siempre vamos a ser amigos y aliados, somos los 2 partidos que el presidente públicamente, hasta cuando puede lo ha dicho, somos los aliados de este nuevo El Salvador. Ellos me dicen que me espere, que por el momento, bueno, ni siquiera lo han agendado, vaya, por ejemplo, y me dicen no lo vamos a agendar todavía ni mandar a comisión porque queremos esperar la propuesta que viene de pensiones. Y está bien, no pasa nada, somos amigos y aliados, pero yo lo que sí les digo es no lo comparto porque este es un problema específico que hay que resolverle ya a cientos de personas que no se pueden pensionar. Sí. Ojalá que yo logre tener la habilidad de tocarles el corazón y convencerlos de que lo veamos antes de una propuesta integral de pensiones, porque hay gente que se quiere retirar y además, imagínate, esto se llama anticipo y aparentemente es un préstamo porque quieren que lo devuelvan. A eso voy, porque... Es como que yo te diga, Ernesto, te voy a anticipar de tu salario pero y me- luego te lo pero pida. me lo estás cobrando. Y con intereses. Y si no te lo puedo pagar, me decís, pues entonces me vas a hacer este trabajo, que Sí. son 5 años más. Sí, ¿entiendes? no creo que sea lo más feliz ni lo más... ¿Alguien le llamó eso como una especie de trampa? Es que es una trampita O sea, que hubo. o sea, En tú lo aquel viste. entonces, el salvadoreño solo dijo, qué bien podemos sacar de nuestro dinero. Yo ponía un ejemplo, Ernesto, y de verdad les digo a los que lo pueden hacer, inclusive los amigos aliados de Nuevas Ideas, hay que tener una empatía con la gente que, por ejemplo, si tú tienes $20,000, Ernesto, y sacas 5,000, que es la cuarta parte, y luego viene tu edad de jubilación, dime tú de verdad que pensás como periodista, ¿crees que alguien se va a sacar los $5,000 más los intereses para que le empiecen a dar su pensión, que va a ser no de muy $400? buena? Entonces, no seamos así con la gente. Arreglemos algo. Esto lo hizo Arena y FMLN. Y se supone que Gana y Nuevas Ideas hemos venido a ordenar lo que había antes. Entonces mi A ver, propuesta... ¿quién aprobó? ¿No fue la administración pasada? 2017. La administración pasada fue legislativa. No, 2017. Inclusive fue la legislatura anterior a la... La anterior fue 2018-2021. Sí. Esta reforma es del 2017. Entonces al final, o ya me escriben, yo te digo, yo tengo contacto con cerca de 80 personas y sé que son cientos de personas los que aplicaron, pero me dicen, no me puedo retirar, porque me dicen que tengo que devolver o trabajar más, pues tienen que trabajar más tiempo y realmente no es lo mejor. Espero que podamos encontrarle una salida a eso y al mismo tiempo yo siempre estoy dispuesto y esperando. Me consta que el Ejecutivo, Ernesto, está haciendo un trabajo bien arduo porque el tema integral de pensiones es difícil. Pero esto es un punto Complejo, aparte. pero fue quizás demasiado atrevido poner fecha, ¿verdad? Porque dijeron que en septiembre se anuncia, que en tanto tiempo y en noviembre... Yo creo que en honor al presidente lo que hay que entender es que el presidente, Ernesto, hasta mucho hace porque se involucra personalmente en todos los temas y así tiene que ser.
pero no es fácil en el tema de pensiones. Creo que el equipo que tiene la I también tiene que acordarse que es una promesa que hicimos de campaña y presentarla lo mejor posible a la población. Te preguntan, ¿se han eliminado los privilegios que tú propusiste en tu campaña en la Asamblea Legislativa? Sí, por lo menos en mi caso, pues no tengo celular, no tengo vehículo, hasta ahorita no han habido viajes. ¿Te imaginas una asamblea? A mí me gustaría que los periodistas hicieran un reportaje histórico de una asamblea que en 10 meses no ha hecho un solo viaje al exterior. Antes, yo te digo, yo trabajé en la asamblea. Que hay mucha reserva, pero lo que pasa es que hay mucha reserva de información y hay muchos periodistas. Eso es aparte. Yo escucho la queja de los reporteros. No, está bien, eso es aparte, lo de la que han puesto algunas reservas. Pero el presidente Castro dijo, y yo a él le tengo que creer, por supuesto, y aparte él es mi amigo y es una gran persona, dice que no han habido misiones oficiales. ¿Cómo va a decir que no hay misiones oficiales y después va a salir que sí habían? Claro. Disfrazadas. Entonces, antes, cuando yo veía la asamblea, Ernesto, en la primera semana que tomaban posesión, ya habían viajes. Entonces, claro que se ha cumplido y eliminamos el bono para los diputados, no para los empleados. ¿Qué entonces va a tener como resultado digamos, esta pieza que tú metiste? Bueno, espero de que, si no, me tengo que esperar hasta que entre el proyecto integral. Porque muchas personas han visto con muy buenos ojos la iniciativa que tú planteas. Es decir, que ese anticipo no regrese, ¿verdad? Pero que tampoco se les recargue como 5 años más de trabajo a las personas. Que se retiren a la edad que les toca. Lo que tienen que estar conscientes es que van a tener una pensión un poco disminuida porque ya sacaron la cuarta parte de su dinero. De acuerdo. Yo lo que creo que voy a seguir haciendo mis esfuerzos para que la lean y les dé un poco más de interés a quien me interesa a mí, que son mis amigos y aliados. Los 5 diputados de Gana no vamos a poder aprobar esto. Motivarlos a que la lean para que no piensen que esto tiene que ver con una reforma integral a las pensiones y que va a chocar con una propuesta del Ejecutivo. No, esta es una cosa específica para resolver un problema específico y creo que pues vamos a seguir haciendo el intento. Ok. A ver, cuéntame un poco tu rol en la Comisión Especial de Investigación de Fondos ANG y sobre todo la última que sin duda alguna despertó muchas críticas por la forma, el mecanismo, no sé. A ver, fíjate, ¿cuál es tu impresión ahí? Yo tuve una participación nada más, porque inclusive tenía una emergencia que me tuve que levantar un rato bastante largo de la comisión, pero yo te quiero hacer un resumen que va en 2 vías, Ernesto. El primero es decirle a los salvadoreños que nos escuchan que nosotros no estamos investigando en esa comisión a los estudiantes de la UCA, ni estamos investigando a los maestros de la UCA, ni a los graduados de la UCA, porque yo vi que se hizo pues una tendencia de Orgullo UCA. Eso a mí me agrada porque es una universidad grande, una de las universidades más grandes del país. A mí me hubiera preocupado ver un hashtag Orgullo Oliva, porque ahí sí vamos. Nosotros estábamos investigando personas que han hecho un uso un poco oscuro y esta es la segunda aterrizaje de la pregunta que me haces y te lo voy a dejar lanzado y que la gente lo entienda así. Del dinero que les dieron, $24 millones, el padre Oliva se encargó de decir que no les dieron dinero a la UCA, pero sí le dieron a la UCA, abrían la cuenta a la UCA, él firmaba, claro, un dinero que se maneja aparte, con convenios con el Ministerio de Educación. Pero imagínate, uno de esos dineros, que fueron casi $3 millones, se los dieron y el título del programa se llama Diseño e Implementación de la PAES. Está bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que yo he visto? Que inclusive estoy sopesando con abogados de mi partido, ver si pongo un aviso en la fiscalía, porque lo que hicieron, y aquí voy a explicar porque hay población que no quiere entender o está en otra sintonía, es que en ese mismo programa decidieron imprimir también en ese programa los folletos de PAES, el examen, ¿me entendés? Entonces, ¿y dónde decidieron, Ernesto, imprimir eso? En la UCA. Y ahí, solo ahí están evadiendo la ley de licitaciones porque les dieron para un programa que se llama diseño y logística, lo que tú quieras, pero decidieron imprimir en el mismo taller de ellos. ¿Qué tuvo que haber sido lo transparente? Que el Ministerio de Educación sacara una licitación para imprimir, son $3 millones, no son $1,000, ¿verdad? Sacara una licitación y si la UCA la ganara, que no es la única imprenta que hay en el país, bienvenido. Pero ahí fue una decisión sin ningún filtro de nada, simplemente se lo dieron
Y así hay un montón de programas más. Yo creo que la susceptibilidad, yo le pregunté al padre, ¿se siente cómodo? Le dije aquí. Pues no, me dijo, porque ustedes ya tienen un prejuicio de nosotros. Le dije, padre, pero así estamos adultos, pues así estamos. Usted también nos dijo en un video que el papel de Gana era nefasto en la asamblea y yo estoy aquí con todo el cariño del mundo recibiendo. Aquí no estamos para estar susceptibles, Ernesto, estamos para investigar. Y la comisión de ONG va a llegar el momento donde ya estamos en la parte final. Ernesto, tenemos que producir las cosas que ya van a salir de resultados. Una de ellas creo que debe ser una ley, pero es mi opinión, una ley que garantice y dé transparencia al proceso de por qué le das a las ONGs, claro, y por qué a cuáles y cuántos. Desde un principio debió haber sido así. Mira, pero el problema es que cuando tú otorgas dinero a ONGs para actividades de carácter política... No, mira, en la ONG yo sé que se enojaba Eugenio Chicas y Chafik Jr., pero en la ONG de ellos, que le dieron $700,000, $400,000 fue para salarios de los miembros de la ONG. Entonces, ahí tuvimos a Noel Orellana, gran amigo, que ahora es magistrado, pero él era de la Comisión de Hacienda. ¿Sabes qué nos dijo? Que a veces llegaban con una servilleta y le ponían a estas dos ONGs también, incorporarlas. Eso creo yo que no debe de seguir. Tenemos que hacer una ley que vuelva transparente el proceso, Ernesto. Ok, mira, ¿qué pasará con el dinero de las personas que no van a alcanzar a cumplir con el tiempo para jubilarse? Gracias, Ernesto, dice don Eliseo Ramos. La ley actual inclusive dice se les tiene que devolver. Mira, este tema es amplio, es sensible, hay muchos comentarios y realmente el tiempo se nos fue. No, yo lo sé. Quizás te invito más adelante para que hagamos un pool. ¿Vendrías también junto con otros diputados de otros partidos para hablar de ese tema? Tú eres un hombre muy abierto a debatir. Es mi obligación, soy funcionario público ahora. ¿Te invito? Claro que sí. Va. Ok, lo voy a preparar más adelante. A todos y cada uno de ustedes que expresan su aprecio por este medio, por este programa, este servidor, muchísimas gracias, de verdad. Les agradezco muchísimo. Hemos querido tocar este tema porque sabemos lo sensible, como bien dice Romeo, que es el tema de las pensiones. Pero me comprometo a tocarlo más adelante. Gracias, Romeo, nuevamente. Gracias por la invitación a ti, Ernesto, y como siempre, bendiciones a todos tus televidentes. Así es. Arriba, mi gente, y hagan listo todos sus talentos para poderles llevar a ustedes esa energía vibrante para poder pasar una buena mañana. Así es que, gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.